El sol de aquel domingo comenzó a filtrarse tímidamente por las rendijas de las contraventanas, pero no traía consigo el calor habitual de la región, sino una luz pálida que acentuaba las sombras en el rincón donde se refugiaban. En el ambiente flotaba un aire cargado de polvo, incienso rancio y el peso insoportable de un luto que parecía no tener fin. La atmósfera en aquel refugio era de una opresión casi física. Cada suspiro resonaba como un trueno en el silencio de los corazones quebrantados. Fue en medio de esa penumbra donde el eco de unos llantos femeninos rompió la quietud. No eran lamentos de desesperación, sino gritos ahogados en un júbilo que bordeaba el delirio. Las mujeres irrumpieron en la estancia asegurando, entre sollozos y gestos frenéticos, que el maestro se había aparecido a María Magdalena. Sin embargo, para Tiago, aquel hombre de temple habitualmente firme, las palabras de las mujeres no eran más que el eco distorsionado de una mente colectiva fracturada por el trauma. Su dolor moral era una herida tan profunda y punzante que no dejaba espacio para la esperanza. Para él, la idea de una resurrección no era sino el producto de la desesperación más absoluta, una fantasía tejida por el amor herido. Mientras observaba el rostro desencajado de sus compañeros, Tiago sintió que su propio cuerpo empezaba a traicionarlo. Una sensación extraña, una corriente gélida y a la vez ardiente, se apoderó de su espina dorsal sin que pudiera identificar su origen. No era el frío de la mañana ni el miedo a los soldados que patrullaban afuera. Era algo más profundo, una perturbación que nacía desde el centro mismo de su ser, un presentimiento oscuro y luminoso a la vez que lo mantenía en un vilo insoportable. Los rumores de un milagro chocaban contra el muro de su incredulidad, pero el estremecimiento de sus manos contaba una historia diferente, una que su razón aún no se atrevía a leer. El contexto en el que se encontraban no podía ser más desolador. En aquellas tierras ancestrales, el aire estaba saturado de una tensión política y religiosa que amenazaba con devorarlos a todos. Tras los eventos fatídicos de los días anteriores, el grupo se hallaba sumido en una clandestinidad forzosa. La estructura del poder local, bajo la atenta y despiadada mirada del dominio romano, buscaba cualquier pretexto para erradicar lo que consideraban una semilla de rebelión. Pedro y Juan regresaron poco después, con los rostros pálidos y la respiración entrecortada, confirmando lo que ya se rumoreaba como un incendio en la paja. El cuerpo del maestro había desaparecido del sepulcro. Aquella noticia, lejos de traer alivio, inyectó un nuevo tipo de terror en el grupo. Las autoridades romanas y los líderes religiosos del Sanedrín no tardarían en culparlos de un robo sacrílego. Tiago, recluido en su rincón, se sentía dominado por una fiebre que no paraba de hacerlo temblar. Mientras una de las mujeres intentaba que bebiera una infusión de hierbas para calmar sus nervios, él veía a sus hermanos de causa correr de un lado a otro en un estado de alboroto constante. Se ordenó que nadie abandonara el lugar. La seguridad dependía ahora de la discreción absoluta. En su mente, Tiago luchaba por reconciliar los últimos 3 años de su vida con el presente humillante. Habían caminado junto a un hombre que desafiaba las leyes de la naturaleza, que hablaba de un reino que no era de este mundo, y ahora se encontraban escondidos, acobardados y protegidos por la generosidad de personas anónimas. El contraste entre la gloria esperada del Mesías y la cruda realidad de su derrota aparente era un abismo que amenazaba con tragarse su fe. ¿Cómo era posible que el hijo de la promesa hubiera terminado bajo el peso de un madero, dejando tras de sí solo un sepulcro vacío y un puñado de seguidores desorientados? La pregunta flotaba en el aire denso de la habitación, una tensión latente que aguardaba una respuesta que nadie se atrevía a formular.
Dentro de aquel refugio, la figura de Tiago se alzaba como el vivo retrato del conflicto interno que todos compartían. Su alma, aunque él creía mantenerla lúcida, navegaba por un mar de contradicciones. Junto a él, Bartolomé, otro de los hombres que había dejado todo para seguir al maestro, se sentó con el rostro marcado por la preocupación. Bartolomé no solo temía por la seguridad del grupo, sino por el estado emocional de su compañero, cuya fiebre parecía más un síntoma del espíritu que de la carne. En un intento de buscar sentido al caos, Bartolomé comenzó a relatar una conversación que había mantenido con Jesús tiempo atrás. Sus palabras cayeron como gotas de agua fría sobre una plancha caliente. Recordó cómo el maestro, con esa mirada que parecía atravesar el tiempo, le había dicho que ninguno de los que estaban cerca de él comprendía realmente la misión del Mesías. Esta confesión era devastadora. Los propios elegidos, los que habían comido a su mesa y escuchado sus parábolas en la intimidad, estaban ciegos ante la verdadera naturaleza de su propósito. Bartolomé narró cómo Jesús sugirió que tal vez aquellos que no pertenecían a su pueblo, los extranjeros, los que no estaban cegados por las expectativas políticas de una nación oprimida, podrían entenderlo mejor. Aquella revelación golpeó a Tiago en lo más hondo. Si ellos, los íntimos, no comprendían, ¿quién podría hacerlo? La tensión entre la imagen del Mesías guerrero y libertador que todos habían proyectado sobre Jesús y la realidad de un hombre que se entregaba voluntariamente al sacrificio generaba un cortocircuito en su entendimiento. El llanto de Bartolomé, incontrolable y sincero, se convirtió en el eco del sentimiento general. Estaban frente a un enigma que trascendía su cultura, su religión y su propia capacidad lógica. El relato de Bartolomé no solo reabría las heridas de la pérdida, sino que señalaba una verdad incómoda. Habían seguido a un hombre cuyo corazón siempre fue un territorio desconocido para ellos. Con cada palabra, el aire en la habitación parecía volverse más ligero, pero la incertidumbre, lejos de disiparse, comenzaba a transformarse en una curiosidad dolorosa que exigía una resolución inmediata. La narrativa de Bartolomé continuó profundizándose, revelando capas de significado que hasta ese momento habían permanecido ocultas tras el velo del dolor cotidiano. Él relató cómo, ante su propia confusión, el maestro simplemente le había sonreído. Era una sonrisa cargada de una ternura que no pedía nada y que, sin embargo, lo exigía todo. Jesús le había preguntado directamente: ¿tú me entiendes, Bartolomé? Aquella pregunta, repetida en la penumbra del refugio, resonó como un eco eterno. Bartolomé confesó que en aquel momento el silencio fue su única respuesta, mientras el maestro desglosaba la esencia de su ser. Alguien que no buscaba recibir, sino dar. Que no deseaba ser servido, sino servir. Alguien que carecía de disfraces frente a la multitud. Tiago escuchaba con el corazón latiendo con fuerza, dándose cuenta de que la misión del Mesías no se trataba de una conquista territorial, sino de una transformación radical de la conciencia humana. Jesús le había advertido a Bartolomé que solo después de su partida de este mundo podrían empezar a poner en orden los recuerdos y visualizar el alcance de sus propósitos. Esta idea de que la ausencia era necesaria para la verdadera presencia comenzó a germinar en la mente de los presentes. La atmósfera de derrota empezó a ser sutilmente sustituida por una sensación de inevitabilidad. Bartolomé recordó a todos que el maestro había anunciado con detalles precisos que tendría que sufrir en la gran ciudad, que sería entregado al juicio de los poderes de este mundo. Si todo lo doloroso se había cumplido al pie de la letra, ¿por qué no habría de cumplirse el resto? La idea de que el sacrificio de Jesús no fue un accidente trágico, sino un acto de voluntad permitida, empezó a elevar las apuestas emocionales del grupo.
Ya no eran solo víctimas de una injusticia romana, eran testigos de un plan cósmico que se desplegaba ante sus ojos ciegos. La fricción entre su deseo de lamentarse y la creciente necesidad de comprender creó una chispa de impulso narrativo. El grupo, que hasta hace poco estaba sumido en un estupor paralizante, comenzó a agitarse bajo el peso de una verdad que todavía no lograban asimilar del todo, pero que ya no podían ignorar. A medida que las reflexiones de Bartolomé calaban en los corazones de los allí reunidos, Tiago se sumergió en un profundo examen de conciencia. Se preguntó si en algún momento de su convivencia diaria con el maestro había llegado a rozar la esencia de su persona, o si simplemente se había limitado a observar los milagros como quien mira un espectáculo sin entender la coreografía. La conclusión a la que llegó fue amarga, no lo había comprendido, y al mirar a su alrededor vio que la misma sombra de duda oscurecía los rostros de sus compañeros. El refugio, que antes se sentía como una celda, comenzó a transformarse en un espacio de revelación intelectual y emocional. Los diálogos internos y compartidos tejían una red de nuevos significados. Empezaban a ver los símbolos de su propia ceguera. Jesús no era solo un maestro o un taumaturgo, era una autoridad celeste que operaba bajo una lógica que ellos, con sus mentes limitadas por la cultura y el tiempo, no habían podido procesar. La narrativa del capítulo destaca cómo el dolor se convirtió en el terreno fértil para una nueva forma de entendimiento. Tiago notó que sus pensamientos empezaban a organizarse de una manera casi mágica, como si una mano invisible estuviera ordenando las piezas de un rompecabezas que él mismo había desparramado. Mientras Pedro pedía que todos se reunieran en la estancia principal para comunicar las últimas noticias sobre el supuesto robo del cuerpo, Tiago sintió que su estado físico experimentaba un cambio. El malestar gástrico y la debilidad que lo habían postrado comenzaron a desvanecerse, reemplazados por una claridad mental inusual. Recordó, con una mezcla de asombro y vergüenza, que el maestro había prometido resucitar al tercer día. Y hoy es el tercer día, pensó con un sobresalto. Esta comprensión no fue un rapto de fe ciega, sino un lento despertar a la coherencia de todo lo que habían vivido. La idea de que el maestro pudiera estar vivo no como un hombre de carne y hueso, sino como un ser transfigurado, empezó a cobrar una fuerza irrefrenable, alterando el ritmo de su respiración y preparándolo para lo que estaba a punto de suceder. La situación exterior, sin embargo, no hacía más que complicarse, creando un contraste violento con la paz interior que empezaba a asomar en algunos de los discípulos. Las noticias que traía Pedro eran alarmantes. Corrían rumores oficiales de que los apóstoles habían robado el cuerpo de Jesús para perpetuar un fraude. Personajes influyentes como José de Arimatea estaban siendo interrogados por las autoridades romanas, y el riesgo de una detención masiva era real. Esta amenaza externa servía como una prueba de fuego para la naciente convicción del grupo. ¿Se derrumbarían ante la presión de los poderes terrenales o se mantendrían firmes en la búsqueda de la verdad? Tiago observaba a María Magdalena, quien se encontraba en un estado de calma absoluta que lo inquietaba profundamente. Sus ojos, fijos en un punto invisible, parecían contemplar una realidad que el resto aún no podía ver. Él, que siempre la había mirado con cierta reserva y distancia, se sintió pequeño ante la serenidad que ella emanaba. En un breve cruce de miradas, Tiago percibió que ella no solo sabía algo que ellos ignoraban, sino que habitaba ya en esa nueva dimensión de la que Bartolomé había hablado. Esta complicación emocional, la envidia sutil convertida en admiración forzosa, empujó a Tiago a cuestionar sus propios prejuicios. Mientras tanto, el alboroto en la habitación crecía. Las opiniones sobre qué hacer se dividían entre la huida inmediata y la espera paciente.
Algunos sugerían planes absurdos de defensa, mientras otros se hundían en el fatalismo. La tensión no resuelta entre el miedo a la muerte y la promesa de la vida eterna alcanzó un punto de ebullición. Bartolomé, más elocuente que nunca, instaba a todos a abandonar el torpor y a reconocer que Jesús siempre había tenido el control de su propio destino. Justo cuando la discusión llegaba a su momento más álgido y las dudas amenazaban con fracturar la unidad del grupo, un cambio sutil en la atmósfera anunció que algo extraordinario estaba por manifestarse. El aire mismo pareció vibrar con una intensidad nueva, cargada de un aroma que no pertenecía a aquel lugar de encierro y temor. El ambiente en la estancia se transformó de manera repentina, como si el tiempo y el espacio se hubieran plegado sobre sí mismos. Un aroma exquisito, una mezcla de flores celestiales y una pureza indescriptible comenzó a llenar cada rincón del refugio, anulando el olor a encierro y sudor. Tiago sintió que el vello de sus brazos se erizaba. No era el escalofrío de la fiebre, sino la respuesta de su alma a una presencia inminente. El ruido de las discusiones se apagó instantáneamente, dando paso a un silencio tan denso que se podía escuchar el latido unísono de los presentes. La expectación era casi insoportable. Todos sentían que el velo entre lo humano y lo divino se estaba volviendo peligrosamente delgado. La luz de la habitación, que antes era tenue, empezó a adquirir una cualidad vibrante, una luminescencia que parecía emanar de las paredes mismas, aunque no había una fuente visible. En ese momento de máxima presión psicológica, cuando el peso de los últimos días parecía haber llegado a un punto de ruptura, una voz inconfundible rasgó el aire con la suavidad de una brisa de verano. «La paz sea con vosotros». Las palabras no solo fueron oídas por los oídos físicos, sino que resonaron en la estructura misma de sus huesos. Tiago sintió que su corazón se detenía por un instante para luego reanudar su marcha con un ritmo nuevo, lleno de una urgencia sagrada. La inevitabilidad de la promesa se materializaba frente a ellos. No hubo necesidad de puertas que se abrieran ni de pasos que resonaran. La manifestación fue total y absoluta. La tensión que había marcado los días de luto se disolvió en un segundo, pero fue reemplazada por una intensidad tal que muchos no pudieron sostenerse en pie. Era el acercamiento final a la verdad que habían buscado sin saberlo. Un momento donde el tiempo cronológico se detenía para dar paso a la eternidad. El aire, saturado de esa fragancia divina, actuaba como un bálsamo que preparaba sus mentes para el impacto de lo que sus ojos estaban a punto de presenciar. Entonces, en el centro de aquel espacio confinado, apareció Él. No fue una entrada, fue una revelación. Jesús surgió ante sus ojos envuelto en una luminescencia extraña que, aunque intensa al principio, se fue suavizando para permitir que las pupilas humanas lo contemplaran sin quedar ciegas. Tiago, paralizado en su lugar, no podía apartar la mirada de la figura que se erguía con una majestuosidad que trascendía cualquier corona terrenal. El Maestro estaba allí, idéntico al que habían conocido y amado, pero al mismo tiempo investido de una cualidad que Tiago solo pudo describir mentalmente como celestial. Parecía más alto, más radiante, como si la luz de 1000 soles habitara detrás de su piel. Lentamente, Jesús recorrió con la mirada cada rostro en la habitación, deteniéndose en cada uno de sus discípulos con una ternura que deshacía cualquier rastro de miedo. Cuando sus ojos se encontraron con los de Tiago, éste sintió que una comunicación silenciosa se establecía entre ambos. «¿Ves, Tiago? Soy ahora como los ángeles de nuestro Padre». No hubo reproches por su incredulidad, solo una aceptación infinita. El Maestro extendió sus manos y brazos, revelando las marcas de su sufrimiento. Las cicatrices de los clavos permanecían como testimonios de su paso por la experiencia humana.
aunque su rostro, libre de las heridas de la corona de espinas, resplandecía con una paz inmarcesible. El contraste era estremecedor. El cuerpo que había sido humillado y roto ahora se presentaba como el vehículo de una gloria suprema. El clímax de la experiencia no fue un discurso estruendoso, sino la presencia misma de aquel ser que había vencido a la muerte. Tiago lloró copiosamente, no de tristeza, sino de un gozo que dolía en el pecho, un éxtasis que lo transportaba fuera de sí mismo. En aquel momento, la realidad de la transfiguración dejó de ser un enigma teológico para convertirse en una verdad viviente que redefinía todo lo que Tiago sabía sobre la vida, la muerte y el destino de la humanidad en este rincón del universo. Tras el impacto inicial de la aparición, una calma sobrenatural descendió sobre el grupo. Jesús comenzó a desplazarse por la estancia con una gracia que desafiaba la gravedad, acercándose finalmente a María, su madre. Ella, sentada en el suelo, extendió sus brazos en un gesto de amor maternal que rompió el corazón de los presentes. Sin embargo, el maestro detuvo suavemente el contacto físico, explicándole que con el cuerpo del que ahora estaba investido no le era posible el abrazo físico de la misma manera que antes. Conviene que permanezca con vosotros todavía algún tiempo, pero por ahora no me podéis tocar, dijo con una voz que era puro consuelo. Aquellas palabras marcaron el inicio de una nueva fase en su relación, la transición de lo material a lo espiritual. Tiago observaba cómo el aroma sagrado se intensificaba, actuando como un sedante para sus sentidos sobreexcitados. La habitación, antes un nido de conspiraciones y temores, se había convertido en un santuario de paz. La presencia de Jesús exhalaba un aliento suave sobre todos ellos, una acción que a Tiago le recordó las antiguas curaciones que el maestro realizaba, donde el espíritu parecía infundirse directamente en la carne enferma. Las consecuencias de este encuentro fueron inmediatas. El terror que los había mantenido ocultos se disolvió, dejando paso a una curiosidad reverente. El maestro no había regresado para liderar un ejército contra los romanos, sino para dejar una impronta eterna en el calendario de las esperanzas humanas. Cada palabra suya caía como una semilla en un surco recién arado. La brecha de silencio que siguió a sus primeras intervenciones permitió que el peso de lo ocurrido se asentara en el alma de los discípulos. Tiago sintió que su propia identidad se estaba reconfigurando. Ya no era el pescador temeroso, sino un testigo de lo imposible. El espacio entre ellos y el maestro se llenó de un amor que no necesitaba palabras, una conexión que trascendía los límites de la piel y el tiempo. Jesús volvió a hablar y sus palabras tejieron el futuro de los que quedaban en la tierra. Les explicó que su sacrificio había sido un sello puesto sobre los días por venir, una promesa de que nada de lo que habían vivido sería en vano. Todo pasará menos mis palabras, afirmó con una autoridad que no admitía réplica. El mensaje central no era de venganza ni de juicio, sino de una paciencia infinita. Les instó a verse como hermanos, como hijos de una misma fuente divina, y a no convertir al prójimo en un adversario. En este punto de la resolución, Tiago comprendió que la verdadera victoria de Jesús no fue evitar la cruz, sino transformarla en el punto de partida para una nueva humanidad. El Maestro prometió enviar el Espíritu de la verdad, una fuerza que los esclarecería sobre las realidades celestiales y sobre todo aquello que se encuentra más allá de la vida material. Este anuncio trajo consigo una sensación de propósito que el grupo nunca había experimentado. Ya no estaban solos, se les confiaba la tarea de edificar un nuevo mundo basado en la paz y el amor. La resolución interna de Tiago fue total. Entendió que la cosecha de lo que estaban sembrando ese día no pertenecería a su tiempo cronológico, sino a los siglos futuros. La transformación de su visión del mundo fue radical.
Los valores de jerarquía y poder que antes lo obsesionaban fueron sustituidos por la noción del servicio y la entrega. Mientras Jesús hablaba de su regreso definitivo en plenitud de gloria, Tiago sintió que la paz que el Maestro les dejaba no era una ausencia de conflicto, sino una fortaleza interior inquebrantable. El proceso de duelo había terminado y en su lugar nacía una misión que los llevaría hasta los confines de la tierra. El ambiente de alegría que ahora llenaba la estancia era la señal de que el alma colectiva del grupo se había curado, preparándolos para el largo camino que tenían por delante. La experiencia vivida en aquella habitación cerrada se convirtió en el eje sobre el cual giraría el resto de sus vidas. Tiago reflexionó profundamente sobre la naturaleza de la realidad que Jesús les había revelado. Lo que antes le parecía una serie de eventos inconexos y trágicos, ahora se presentaba como una sinfonía perfecta donde cada nota, incluso la más dolorosa, tenía su lugar. La síntesis de las enseñanzas del Maestro comenzó a cristalizar en su mente. La vida no era un accidente biológico, sino una dádiva de una fuente superior que se manifestaba en múltiples niveles existenciales. Sintió que sus pensamientos ya no estaban bajo su control absoluto, sino que una fuerza benévola los organizaba, permitiéndole alcanzar conclusiones que antes estaban fuera de su alcance. Esta mano superior, como él la llamó, le otorgaba una convicción inabalable que borraba cualquier rastro de la duda que lo había atormentado días atrás. La transfiguración de Jesús no fue solo un evento externo, fue un catalizador para la transfiguración interna de cada uno de los presentes. Comprendieron que, aunque eran hombres y mujeres sencillos, con todas las debilidades propias de los habitantes de este mundo, ahora eran portadores de un mensaje cósmico. La noción de que Jesús era uno con el Padre y que esa unidad era la meta final para todos, iluminó el significado filosófico de su estancia en la tierra. Tiago se dio cuenta de que la paz y el amor eran los únicos hilos capaces de unir a la familia humana. La significancia del capítulo se resumía en esta nueva claridad. La misión no era establecer una religión política, sino sembrar la buena nueva de una vida que trasciende la muerte. Con este entendimiento, el grupo se preparó para salir de su refugio, no como fugitivos, sino como embajadores de una realidad superior que acababan de tocar con sus propias manos y sentir en sus propios corazones. Finalmente, el Maestro comenzó a desvanecerse ante su vista, dejando tras de sí un silencio que ya no era de ausencia, sino de plenitud. Tiago y sus compañeros permanecieron inmóviles durante largo tiempo, procesando el milagro que acababa de ocurrir. La atmósfera de alegría y entusiasmo que los envolvía era el testimonio de una transformación profunda. Los hombres que habían temblado de miedo ahora sentían la fuerza de guerreros invencibles. A pesar de que aún no comprendían todos los misterios de la personalidad de Jesús, ni el alcance total de sus propósitos celestiales, tenían la certeza de que la muerte ya no tenía la última palabra. El cierre de esta experiencia dejó en Tiago una sensación de eternidad. Comprendió que la presencia del Maestro continuaría con ellos en otras formas y en otras oportunidades. La lección fundamental que resonaba en su alma era la urgencia de amarse los unos a los otros, tal como Él los había amado. Esa semilla, plantada en el dolor y regada con la visión del resucitado, era el fundamento de una nueva tierra. La reflexión final de este encuentro milenario nos recuerda que, a menudo, nuestras propias limitaciones humanas nos impiden ver la grandeza de los planes divinos que se despliegan a nuestro alrededor. Jesús, en su estado transfigurado, ofreció una visión de lo que la humanidad puede llegar a ser si se abre a las leyes del amor y la verdad. Aunque el camino sería largo y las incomprensiones continuarían, la promesa se había renovado.
Tiago, mirando hacia el futuro, sabía que la historia del mundo ya nunca sería la misma, pues la luz de aquel domingo por la tarde seguiría brillando en el corazón de todos los que se atrevieran a creer en lo invisible. La historia terminaba allí, en aquel refugio de paz, pero la verdadera aventura de la fe y el testimonio apenas estaba comenzando, dejando al oyente con la certeza de que, incluso en los momentos de mayor oscuridad, la vida siempre encuentra el camino para florecer de nuevo.